cómodo podéis pasar aquí arriba porque hay sitio suficiente. Bueno, voy a proceder a daros la bienvenida, sobre todo pues porque viniendo aquí ya manifestáis el deseo de apoyar y arropar al memorialismo aragonés, que nos hemos declarado en rebeldía naturalmente. Han derogado la ley de memoria democrática, pero nosotros eso no lo aceptamos. ¿Y por qué no lo aceptamos y por qué estamos hoy aquí? Pues porque en 2018 se declaró que el día 3 de marzo sería el Día de la Memoria Democrática en Aragón. Entonces hoy nosotros lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar y vamos a recordar lo que pasó en Alcañiz, que fue un gravísimo, bueno, ya sabéis vosotros lo que fue. Fue un asesinato, un genocidio, no diremos un horror contra la población civil indiscriminado. Lo mismo que sucedió en otras poblaciones de la península, pero resulta que Alcañiz lo tenemos aquí y nos duele. Aprovechamos sobre todo la plataforma de acción memorialista a dar las gracias a la DPZ que nos ha brindado su apoyo y su asistencia. Agradecemos a José María Maldonado que nos va a explicar bien en profundidad lo que fue ese día tan horrible y las consecuencias que tuvo. Y agradecemos también a Ana Roca y Teresa Callao, aquí presentes, que nos van a leer unos preciosos poemas y unos textos bastante horripilantes con los cuales nos podremos poner en situación de lo que hoy celebramos. Bueno, también tenemos que agradecer un comunicado que nos ha llegado por venir del sector del que viene, pues lo vamos a leer y les estamos muy agradecidos. Y es un comunicado de los militares demócratas españoles en diversa situación. Las asociaciones de militares demócratas españoles, Asociación Civil, Milicia y República, ANEMOI, Todos los Vientos y Asociación para la Memoria Militar Democrática hacen público el siguiente comunicado conjunto. Con ocasión de celebrarse el 1 de marzo, Día de la Memoria Democrática de Aragón, con una exposición y ponencia en Zaragoza sobre el criminal bombardeo por la aviación italiana de la villa de Alcañiz hace 86 años, trasladamos a la organización y participantes en este acto el sentimiento de solidaridad de los militares españoles representados en nuestras asociaciones, condenando aquel brutal bombardeo que más que una acción de guerra debe de ser calificado como un crimen de guerra, por tratarse de una agresión a la población civil indefensa, con el resultado de cerca de 500 víctimas y una población destruida. La ideología totalitaria que impulsó aquel crimen es la misma que anida hoy en sectores políticos e ideológicos que actualmente son legales en España y que tienen presencia institucional y hasta política dentro y fuera de las instituciones del Estado, impulsando acciones tan condenables como la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Como exmiembros de las Fuerzas Armadas, instamos al Gobierno de España a la condena pública y solemne de la barbarie contra la población civil, perpetrada durante la Guerra Civil por las potencias extranjeras, como fueron la aviación franquista y la Alemania nazi y la Italia fascista. 1 de marzo del 2024, Florent Dimas Balsalobre, oficial del Ejército del Aire en la Reserva, portavoz para este evento. También desde aquí queremos solidarizarnos y recordar lo que está pasando y lo que están sufriendo otras poblaciones civiles como Gaza y otros puntos del planeta que están en guerra, pero realmente lo de Gaza es estremecedor y mandamos desde aquí nuestra solidaridad. Bien, entonces ahora Rubén, por favor. Rubén Estevez, diputado provincial de Memoria Democrática, nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Pilar. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Diputación de Zaragoza, que ciertamente se ha convertido en el único bastión en defensa de la memoria democrática desde el punto de vista institucional en esta comunidad autónoma.
Mi intervención es simplemente para, bueno, hoy además ha coincidido el acto, lo hablábamos ahora con Anabel, ha coincidido el acto en el mismo día que se hace efectiva la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Sabéis todas y todos que sigue en vigor y plenamente en vigor la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal, la que se publicó por parte del Gobierno de España en el año 2022, y en esa ley es la que la Diputación de Zaragoza se está apoyando para bueno, pues desarrollar las diferentes políticas en materia de memoria democrática. De hecho, hoy mismo por la mañana presentamos en una rueda de prensa las ayudas que hemos puesto en marcha, claro, nosotros evidentemente en el ámbito de la provincia de Zaragoza, para las entidades memorialistas, en lo que tiene que ver, por una parte, en las líneas de exhumaciones, que es la misma línea que ya se venía trabajando, pero con más dotación presupuestaria, y en el caso de todo lo que tiene que ver con las dignificaciones en sus diferentes aspectos. Desde la Diputación de Zaragoza sí que os queremos trasladar que sigue quedando apoyo institucional. El caso de la Diputación es firme en este sentido. Nosotros pensamos que hay que devolver esa dignidad y hay que, ¿por qué no? También me reflexionaba ahora Anabel, incluso institucionalmente, pedir perdón por todo ese retraso que se lleva por parte de la Administración pública en reconocer a las víctimas que tantos y tantos años llevan esperando un reconocimiento. Yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo también institucionalmente. Recordábamos el otro día el acto de NGA de los Caballeros, y yo creo que procede, y yo como en este momento representante de la Diputación y de alguna manera representante, entre comillas, de la Administración, pues creo que también es bueno que se oiga de nuestra boca esa petición de perdón, aunque llegue tarde, más vale tarde que nunca, pero creo que es de justicia hacerla, ¿no? Nosotros llevamos trabajando en varias líneas con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Sí que tengo que decir, y bueno, si sienta mal a alguien, pues bueno, es lo que hay, pero sí que tengo que decir que aunque nos hayan derogado la Ley de Memoria Democrática, pues tampoco es que se haya visto muchos avances en estos últimos años en la comunidad autónoma por parte del Gobierno de Aragón. Las cosas como son, insisto, si sienta mal a alguien, pues es lo que hay, ¿vale? Pero sí que es verdad que los avances por parte del Gobierno autonómico han sido más bien escasos, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que decirlo, y lo que toca ahora es intentar, con los medios que tiene esta casa, la Diputación de Zaragoza, intentar suplir hasta donde podamos, en coordinación con la Secretaría de Estado. También es cierto si se deja, porque el Estado es una máquina ciertamente bastante compleja, pero bueno, no será porque no lo estamos intentando. Entonces, que sepáis que el compromiso es firme por parte de la Diputación. Como vengo diciendo en todos los actos que intervengo, la Delegación de Memoria Democrática de esta casa está abierta a cualquier entidad, pero también a cualquier persona que a título individual quiera hacernos llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier propuesta, cualquier idea, porque toda será bien recibida y estudiada para trabajar en lo que seguramente todos estamos pensando, que es en favor de la memoria democrática y de todas las políticas en dignidad, en reparación, en verdad, que tiene que poner en marcha la Administración, y en eso estamos intentando desde hace ya unos años para luchar por ese objetivo común, insisto, que es restablecer los valores de la dignidad, en definitiva, y de la democracia, que no es otra cosa que buscar todo ese resarcimiento por parte de las víctimas. Agradecer a la Plataforma de Acción Memorialista de Aragón, a PAMA, y a su presidenta, Anabel, que haya elegido esta casa. La Diputación de Zaragoza sabe que estamos intentando ayudar en todo lo que está en nuestra mano, como además creo que es nuestra obligación como Administración, y estamos abiertos, insisto, a cualquier colaboración. Esto es una primera línea de trabajo que tenemos en marcha. De hecho, hay un proyecto para ayudar a PAMA, porque, como he dicho individualmente a diferentes entidades que he tenido la ocasión de conocer durante estos meses, la línea de acción conjunta y la colaboración entre todas las entidades, en este caso a través de un vínculo común que es PAMA, que os une, yo creo que es, sinceramente, en mi opinión, fundamental estar a todos a una y mantener esa unidad de acción, sobre todo en este momento de unas políticas tan reaccionarias y tan complicadas como las que estamos padeciendo por parte de la derecha y de la ultraderecha, como me imagino que ya sabéis, que no os cuento nada nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, yo me callo ya, simplemente, de verdad, agradeceros vuestra asistencia, esta asistencia además tan multitudinaria y que ha llenado
este bonito salón que nos acoge hoy. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la jornada. Gracias, buenas tardes. A continuación, Teresa Callao y Ana Roca nos van a leer unos textos significativos de lo que fue la barbarie de la represión y la autoría intelectual, que eran hechos muy bien planificados. Van a leer textos del general Mola, de Queipo de Llano, que experto en aterrorizar a la población civil, y de alguien más desconocido a lo mejor como Gonzalo de Aguilera, pero que ya vais a ver que era oficial de prensa de Franco y de Mola y no tiene desperdicio. El general Mola, el director, sí, está entendido, sí. El general Mola, el director, fue el planificador del fallido golpe de Estado que daría lugar a la guerra. Sus directrices, secretas, establecían los métodos de represión a utilizar. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Conquistado el poder, instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho. Madrid, 5 de junio de 1936. El director. General Queipo de Llano, auténtico terrorista radiofónico, fue responsable directo de al menos 14.000 civiles solo en Sevilla, una ciudad en la que durante el primer trimestre de la contienda se registraron hasta 3 millares de ejecuciones. También participó en la llamada Desbandá, la masacre contra la población civil que huía de Málaga a Almería en febrero de 1937 y en la que murieron 5.000 personas. Algunos ejemplos de sus ejecuciones. Lunes 20 de julio, emitido a las 2 de la madrugada. Se me dice que los obreros de Sevilla han acordado una huelga general para mañana lunes. Advierto que en caso de que estalle, consideraré a sus organizadores incursos en el delito de rebeldía y como a tales rebeldes se les aplicará el castigo que marca la ley con el máximo rigor. Caso de no ser habidos los responsables directos de la huelga general, serán pasados por las armas los comités directivos de todos los oficios que se sumen al paro. Sevillanos, ruego a todos que creáis en la sinceridad de mi advertencia. No soy hombre a quien le guste decir bravatas, pero soy hombre que nunca deja de cumplir aquello que dice. Jueves 23 de julio, emitido a las 10 de la mañana. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen. Viernes 24 de julio, emitida a las 10 de la noche. Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan, incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad. Esos seres se empeñan en propalar noticias falsas. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para acallar a esos idiotas congéneres de hazaña. Por ello,
faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen con uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Si algún afeminado, algún invertido, se dedica a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro, o entregádmelo al instante. Gonzalo de Aguilera Munro, además de aristócrata y terrateniente, fue capitán del ejército en la Guerra de España. Fue el oficial de prensa de Franco y de Mola. Declaraciones a periodistas y corresponsales extranjeros son algunos de estos ejemplos. Al escritor y soldado inglés Peter Kemp. El gran error que han cometido los franquistas al empezar la Guerra Civil Española ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café o en plena calle a limpiarte los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces, ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esa amenaza? Al periodista norteamericano John Whittaker. Tenemos que matar, matar. ¿Sabe usted? Son como animales, ¿sabe? Y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora, espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además, también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España. ¿Se da cuenta? Al reportero norteamericano Howard R. Knickerbocker. Vamos a ejecutar a 50.000 personas en Madrid. Y no importa a dónde intenten escapar Azaña y Largo Caballero y el resto, pues aunque tengamos que estar años buscándoles por el mundo entero, les atraparemos y mataremos a todos y cada uno de ellos. De lo que no te das cuenta es de que cualquier demócrata estúpido, o como quieran llamarse, se presta a ciegas a los fines de la Revolución Roja. Los demócratas sois todos siervos del bolchevismo. Hitler es el único que sabe reconocer a un rojo cuando lo ve. Debemos destruir la prole de escuelas rojas que la llamada República instaló para enseñar a los esclavos a rebelarse. A las masas les basta con leer lo suficiente como para entender órdenes. Debemos restaurar la autoridad de la Iglesia. Los esclavos la necesitan para que les enseñen a comportarse. Es deplorable que las mujeres voten. Nadie debería votar, mucho menos las mujeres. En nuestro Estado, la gente tendrá libertad para callarse la boca. Seguidamente, Anabel Lapuente, presidenta de PAMA, nos va a leer un comunicado. Buenas tardes a todas y a todos que habéis venido a acompañarnos en este acto. En primer lugar, quiero decir que me voy a ceñir al texto que tengo escrito porque después de escuchar lo que he escuchado, mi cuerpo, mi corazón y mi cabeza me piden cosas muy gordas. Cosas muy gordas. Y desde aquí lo que sí pido es que nadie, ningún organismo oficial, sea quien sea, nos vuelva a pedir paciencia. La paciencia se está terminando, como se está terminando la vida de muchos mayores que ya no van a recuperar a los que estos perros, o menos que perros, mandaron asesinar. Entonces me voy a ceñir a lo que tengo para ser políticamente correcta con el acto de hoy. Hoy celebramos el Día de la Memoria en Aragón, memoria que PP y Vox han querido silenciar derogando la ley que tanto esfuerzo había costado conseguir. Lo justifican diciendo que leyes como esta siembran división y confrontación,
como siempre, mienten. Nos imponen un relato que blanquea el fascismo y que intenta enterrar de nuevo la memoria. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que olvidemos que un régimen genocida causó 500.000 de muertos en la guerra, que asesinó a más de 120.000 personas, que encerró en campos de concentración a 280.000 personas, que convirtió en esclavos forzados a 155.000 trabajadores, que depuró a más de 50.000 docentes, que robó más de 33.000 bebés, que detuvo y encausó a miles y miles de personas a través del Tribunal de Orden Público. A esto, añadido a torturas 500.000 de exiliados y exiliadas, castigos y represión generalizadas a las mujeres y 40 años de silencio impuesto sin derechos ni libertades. Una vez derogada la Ley de Memoria Democrática, nos hablan de concordia. Bonita palabra que, viniendo de quien viene, pues nos suena a perversa y a engañosa. Quienes no han condenado nada de lo ocurrido y miran para otro lado ante crímenes y violaciones de derechos, nos quitan leyes y quieren volver a enterrar nuestro pasado. Con todo el dolor causado, la palabra concordia es inaudita. Para estos conciliadores no es necesario condenar el régimen, investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, ni las víctimas se merecen el más mínimo reconocimiento. Justo todo lo contrario a lo que recomiendan y reclaman la ONU y otros organismos oficiales. La concordia a la que se refieren es a la de pasar página. Su historia comienza en 1978 y lo sucedido 40 años atrás no cuenta. No quieren leer las páginas anteriores, quieren arrancarlas. Por eso, hoy seguimos reclamando verdad, justicia y reparación. Sabemos que la memoria es parte de nuestra historia. Debemos conocerla y estudiarla, y por eso debe estar en las aulas. Seguimos exigiendo que nuestra democracia salde la deuda histórica que tiene con las víctimas y con el derecho a conocer y saber la verdad. Reclamamos el derecho a recuperar una parte de nuestra historia que no es suficientemente conocida. Luchamos contra el olvido interesado y creemos que conocer la historia nos ayudará a conocer el entorno social y a construir una democracia más sana. Son muchas las veces que los medios de comunicación nos cuentan lo que ocurre en otros países. Hoy, como ha dicho Pilar, un recuerdo especial para el pueblo palestino. Bombardeos, hambrunas, dramas y muertes, miles y miles de personas refugiadas que se ven obligadas a huir por miedo a persecuciones, torturas y asesinatos. De esto, aquí sabemos mucho. Sabemos mucho porque en este país lo hemos vivido no hace tantos años. Aspiramos y trabajamos para que nuestra historia no quede en el olvido. De ahí nuestro lema, derogaréis la ley, pero la memoria no. Hoy recordamos que el 3 de marzo es el Día de la Memoria en Aragón. Para los que tenemos desaparecidos, el Día de la Memoria son 365 días al año. No nos sirve que el gobierno nos marque un día. Buscamos 365. Hoy recordamos el bombardeo que aviones fascistas italianos ejecutaron sobre Alcañiz el 3 de marzo de 1938. De ello nos hablará José María Maldonado, a quien en nombre de PAMA quiero agradecer su presencia en este acto. Gracias también a la Diputación Provincial de Zaragoza por el apoyo que presta PAMA. Gracias, Rubén, por estar tirando del carro y ayudándonos. Gracias, Arma, por la exposición que nos ha dejado para que la vieseis. Gracias, Ana y Teresa, porque nos habéis puesto los vellos como escarpias. Nos habéis hecho que se nos salten las lágrimas. Y sobre todo, gracias. Gracias a vosotros, a todos y a todas, que habéis venido a acompañarnos y nos hace sentirnos menos solos en este camino tan duro que después de mayorías absolutas, progresistas y pudiendo haber hecho mucho, nos han dejado
como cuando mi madre iba a la tumba de su padre, embarazada de mí, y la quisieron llevar a la cárcel. Estamos exactamente igual. Quieren callarnos en todos los aspectos, pero no pensaban que los herederos de los que mataron tienen memoria, y la memoria es libre. Te pueden borrar un papel, pero la memoria no. Nos los olvidamos y los buscaremos a todos. Muchas gracias. Salud y República. Muchas gracias, Anabel, porque aparte de representarnos como asociación, nos representas como siempre con tu sentimiento personal, con tu testimonio y eres una memoria viva para nosotros. Muchas gracias. A continuación, Ana Roca. Hola. Hola, perdón. Y Teresa Callao. Unos poemas. De Ángela Figuera Almería. Una mujer corría, jadeaba y corría, tropezaba y corría, con un miedo macizo debajo de las cejas y un niño entre los brazos. Corría por la tierra que olía recién muerto, corría por el aire con sabor a trilita, corría por los hombres erizados de encono. De Pablo Neruda. Una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. De Miguel Hernández. Silencio. El tren lluvioso de la sangre suelta, el frágil tren de los que se desangran, el silencioso, el doloroso, el pálido, el tren callado de los sufrimientos. Silencio. Van derramando piernas, brazos, ojos, van arrojando por el tren pedazos, pasan dejando rastros de amargura, otra vía láctea de estelares miembros. Silencio. De José Agustín Goytisolo. Pesadillas me acosan aún despierto. En ocasiones veo ojos sin rostro que me miran, manos igual que cuarzo transparente, huesos como raíces, calcetines sin pie y sin compañero, brazos con el codo quebrado y del revés, muchachas sin cabello y sin cabeza, cientos de cuerpos mal tapados que asoman debajo de las sábanas. Y nada pude yo hacer allí, porque era solo un exiliado en su propio país, en una tierra triste, oscura, oscura, más oscura que las camisas negras italianas y que el humo de todos los hornos crematorios de Alemania. Ahora, antes de dar paso a José María Maldonado, os queremos recordar que a la entrada hay una exposición del bombardeo de Alcañiz que nos ha cedido nos ha cedido a PAMA Arma, y que a partir de mañana, si la queréis ver con más calma o que o queréis acompañar a alguien para que la vea, pues la tendrán en la sede, otra vez allí en la sede de la Casa de la Memoria. Entonces, pues es una exposición de cartelería, como habéis visto, y les damos desde aquí, como ya ha dicho Anabel, les damos las gracias. Muy bien, entonces ahora ya te va a tocar a ti, José María, que es José María Maldonado, seguramente conocido de casi todos. Es doctor en Historia, profesor jubilado, autor de trabajos y estudios sobre la Guerra de España, y sus raíces están en Alcañiz. Es autor de un riguroso y detallado trabajo sobre el bombardeo que la aviación fascista italiana hizo sobre Alcañiz. Es autor del libro Alcañiz, 1938, El bombardeo olvidado, publicado por la institución Fernando el Católico. Muchas gracias.
Ahora se oye. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Antes que nada, y como historiador, has hecho un repaso preciso sobre represiones y sobre muertes a lo largo de la guerra, pero no quisiera olvidar que muchísimos aragoneses no acabaron su exilio en Francia, sino que les fue un duro penar por Europa, y un mínimo de poco más de 1000 aragoneses estuvieron en campos de concentración alemanes, de exterminio alemán casi todos ellos, y la gran mayoría estuvieron en Mauthausen y muchos de ellos murieron en Kusel. Suele olvidarse la gente, son 1000 y pocos aragoneses, de los cuales algo más de 600 murieron. Y así termino el repaso que tú has hecho. Me parecía mal olvidarme de ellos. Vuelvo al tema y empezaría porque, bueno, nos han quitado el día de la memoria democrática, nos han quitado la ley. Pero a mí me gustaría que esta ley no hubiera existido nunca. Y lo digo de verdad. Porque la sociedad, si tuviera memoria y no hubiera tapado nada y hubiera dicho siempre lo que hay y recordara, no hubiera hecho falta una ley de memoria. Voy a ser repetitivo, pero cuando a uno de nuestros allegados pierde la memoria, cuando no reconoce al que tiene al lado, aunque sea alguien que esa misma persona pudo parir, cuando estamos viendo que nuestro ser cercano no lo reconoce, damos por hecho que está enfermo. No tiene memoria, no recuerda nada, ni nos recuerda a nosotros. Está enfermo y lo reconocemos. Una sociedad sin memoria, si no sabe dónde viene, si no conoce lo de ayer o de antes de ayer, lo de hace 4 días o 100 años, no sabe dónde viene, no tiene memoria, está enferma, algo le pasa. Esto es lo que sucedió durante un tiempo, pero es falso que sucediera. Se requiso recordar desde la propia guerra, se quiso recordar a los muertos, se recordó a los que habían sufrido, se les hizo monumentos. Podemos recordar Calanda o Belchite, por poner cercano, el día en que volvieron a manos franquistas, se desenterró a los muertos de las cunetas y en procesión se llevó al pueblo, se llevó allí y se les enterró con honores, porque habían sido fusilados por los republicanos. Esto ocurrió, luego memoria sí había. Pero los 3000 y pico que en una ciudad como la que nos encontramos, donde no hubo guerra, no hubo frente, fusilaron, yo no recuerdo que los sacaran y los enterraran con dignidad. Nos han recordado paracuellos, nos lo recuerdan constantemente, pero no recuerdan Zaragoza, no recuerdan unos. Luego memoria sí ha habido y se ha trabajado la memoria, muy bien trabajada, por cierto, muy bien trabajada, pero una parte de la memoria, la otra no. Una sociedad de memoria estamos mal. Si hablamos de bombardeos, y no quiero extenderme en este tema, si voy al tema porque es para extenderse, si hablamos de bombardeos, el más famoso de todos se produjo en esta ciudad, cerca de aquí, el 3 de agosto de 1936. Una avioneta de tela y madera, no me he equivocado, arrojó con la mano 3 bombas, que era imposible que explotaran nunca, por cómo estaban manipuladas y a qué altura se tiraron. Pero en todos los periódicos se recordó, se hicieron alabanzas, venían peregrinaciones, Cándido nos explicaría mucho más de esto. Todo el mundo ha rememorado el bombardeo del Pilar. Sí, no, memoria ha habido, ¿no? Memoria ha habido. Claro, si en Aragón fueron 2100 y pico, 2300 bombardeos, de estos igual ya tantos no conocemos, ¿no? La cosa empieza a cambiar. Yo voy a hablar de uno de esos bombardeos olvidados, de esos bombardeos que no se quiso recordar, de los que efectuaron los buenos. Y es fácil entenderlo. Cuando alguien coge una población y es el bueno, es el salvador el que viene a rememorar, no puede decir que yo he sido. Bajo ningún concepto dirá yo he sido. Yo soy el malo de la película. ¿Cómo que eres el malo si me vienes a salvar? Había que silenciar los bombardeos. Y podemos hablar de cientos de localidades aragonesas que fueron bombardeadas, casi todos bajo Aragón, cuando empezó la gran batalla de la Guerra Civil Española, que es la batalla de Aragón, que comenzó el 9 de marzo de 1938. Bueno, pues
Esto es lo que ocurrió. Hay grandes bombardeos, el más grande en número de muertos, estoy hablando, siempre en número de muertos, es el de Alcañiz, pero en Barbastro pasaron de 130 probablemente, y no se ha escrito mucho sobre el bombardeo de Barbastro, hay muchos otros por ahí. Bien, me voy a ceñir pues ahora ya a uno de esos bombardeos donde no quisieron que hubiera memoria, que es el de Alcañiz. Antes voy a hacer un poquito de historia para ver cuándo y por qué se produjo. En este momento hay como está otra sentado, se ve mal, pero se nota la diferencia de colores. Esto sería como quedó el territorio peninsular. Bueno, el peninsular también se ve a la parte de abajo, el marroquí. Podemos poner el 19 de marzo, el 19 de julio de 1926. Siempre recuerdo que la guerra comenzó el 17 de julio en África y en Aragón el 19. Siempre hablamos del 18, pero realmente en Aragón fue el 19 de madrugada. Bien, fue así. Es decir, tenemos África, donde estaban las únicas tropas armadas, preparadas y entrenadas, en el resto no. El profesor militar Gabriel Cardona decía con frecuencia que si nos dejan solos, la guerra había durado un día porque no había munición para más. La mala suerte es que el día 26 de julio llegaron los primeros aviones alemanes mandados por Hitler a Marruecos, y el día 30 de julio llegaron los primeros aviones italianos. Diréis, bueno, qué bien, no, es que con esos aviones se hizo el transbordo de las tropas marroquíes a la península. Luego van a ser fundamentales. Ese apoyo tan cercano, 26 y 30 de julio, es fundamental para el desarrollo de la guerra de España. Las primeras ayudas soviéticas no llegaron hasta el 4 de octubre. Hay una pequeña gran diferencia. Cuando las fechas en historia son importantes. Bien, esto es así. Franco, una vez que está allí, tenía una misión que era llegar rápidamente a Madrid, lo que sería la carretera nacional hoy en día, la autovía. Franco era un mal militar, no cumple las órdenes que tenía, y él va por el lado del oeste, porque malo era, pero tonto no. De tal manera que todo el franco izquierdo de su vida, el franco del oeste, lo tenía tapado por Salazar. Es decir, por él no le iban a atacar. Y así se van a dar matanzas en Extremadura, porque no tenía que haber pasado las tropas de Franco por Extremadura. Total, que cuando Franco va a llegar a Madrid, estamos los últimos días de octubre, principios de noviembre del 36, y hay apoyo ya de las brigadas internacionales y material soviético que ha llegado a principios de mes. La cosa va a cambiar. Y si vemos el norte, que es fundamental para que veamos esto, en el norte, Navarra y Álava, provincias muy carlistas, quedan bajo el mando de Mola, pero claro, por Guipúzcoa, la salida a Francia, donde pueden entrar el material militar, está abierto, con lo cual la misión de Mola rápida es cerrar Guipúzcoa. Por eso, la siguiente diapositiva se vería que por el sur Franco ha unido todo el sur, no todo el sur, todo el oeste del sur, con Castilla, y Mola, en el norte, lo que ha hecho ha sido cerrar prácticamente toda la provincia de Guipúzcoa, y ya no hay salida por ahora. Cualquiera que sabe algo de nada de militar ve que el coger el norte, todo Asturias, la parte de Vizcaya y Cantabria es fundamental, porque ahí está la siderurgia, está el acero. Franco se empeña en coger Madrid, discute con los alemanes, discute con los italianos, pero se empeña en coger Madrid hasta que después de la batalla de Guadalajara, marzo del 37, se da cuenta que tiene que ir a arriba. ¿Por qué? Porque toda la frontera que tiene arriba, hay miles, cientos de miles de hombres que están arriba, cercando a todo el norte. Y son miles de personas que podrían estar a otro frente. Eso es lo que dicen los alemanes. Coge y después nos vamos allí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que al final Franco hace caso a los alemanes, cierra por este lado y va a atacar por ahí. Todo esto tiene explicación. Cuando el 21 de octubre del 37 se entra en Gijón, último ciudad del norte conquistada, Franco dispone de cientos de miles de tropas, sobre todo división Navarra y división Galicia, que los puede desplazar donde quiera. Ya en el norte no hacen falta. Pueden ir donde quieran. Y los va a traer aquí, entre Zaragoza y Guadalajara, con la intención de volver a coger Madrid, que le dicen que no. Es aquí en este momento cuando, a través de un espía, el general Rojo, el jefe del Ejército Popular de la República, se entera
de que quieren coger Madrid y él plantea la batalla de Teruel. Franco pica en el anzuelo, no hace caso y va por Teruel. Pierde Teruel, pero todas las tropas las manda a Teruel. La batalla se desarrolla entre el 15 de diciembre del 37 y el 20 de febrero del 38. Primero los republicanos cogen Teruel, pero después la vuelven a perder y la batalla termina el 20 de febrero. Todas esas tropas que estaban donde estaban y que en un principio iban a atacar Madrid, están ahora en Aragón, y lo que va a hacer Franco es hacer caso con un plan que estaba previsto hacía tiempo, del 5 de junio del 37, estaba previsto, que se elaboró aquí, con el general que estaba aquí, y es ir hacia el este, es cerrar el este, por Teruel probablemente llegar hasta el mar. Y eso es lo que al final Franco va a hacer, y va a empezar esa batalla, la batalla de Aragón, el 9 de marzo del 38. Todo Aragón, porque prácticamente por la mitad seguía siendo republicano, va a caer en poco más de 15 días, escasos 15 días, no poco más, no, pues escasos 15 días, va a caer en manos franquistas. Es aquí, en este inicio de batalla, donde se van a producir los bombardeos de todo el Aragón este. Yo no sé, por poner ejemplos, Híjar se bombardea 10 veces, 5 Alcorisa, 3 Andorra, 2 Calanda, Torre Velilla, Torre del Conte, Caspe, 2 o 3 veces, Sariñena. Podríamos ir subiendo y dando ese tipo de bombardeos que van a ser tremendos, de todo tipo. De algunos tenemos testimonios y de otros no. Por ejemplo, Híjar, que la machacan bien, no tenemos por qué los que acompañaban al general Yagüe, quien bombardeaba adelante era la Legión Cóndor. Y había testimonios, pero se quemaron en Berlín en el 45 y no tenemos esas fotografías. Alguna queda en el archivo de Villaviciosa de Adón, pero es muy poquito lo que hay allí. En cambio, lo que hicieron los italianos, que acompañaban a otras divisiones, esas pues tenemos constancia de ellos. Y el Alcañiz lo hicieron los italianos y por eso tenemos testimonio, porque se conservaron las fotografías, ¿no? Bien, aquí se va a dar. Entonces, si estoy nombrado, y he nombrado poquito, pero he nombrado unos cuantos bombardeos y no he nombrado el de Alcañiz, fue el 3 de marzo. He dicho que la batalla empieza el 9, por eso digo que en historia las fechas son importantes, ¿no? El 3 de marzo, desde el 20 de febrero al 9 de marzo, no hay en España ninguna batalla, no hay ningún tipo de conflicto bélico. Es decir, nadie esperaba nada. El 3 de marzo mandan 15 aviones Savoia 79 al Alcañiz. En Barcelona se bombardea muchas veces, solamente 2 hay 15 aviones. Es para que veáis la envergadura. A Barcelona, al resto no hay ninguno que vayan 15 aviones. Mandan 1, 2, 3 o lo que sea. Bien, Alcañiz ocurre pues que van en una fecha que nadie esperaba y una gran cantidad de aviones para una población tan pequeña. ¿Qué ocurre con otros bombardeos que no nombro, tan importantes? Porque sabían lo que había. Los bombardeos que son a partir del 9, 7, 8, 9 de marzo, aparte de que saben que era lo que pasaba en Alcañiz, aparte de esto, lo que ocurre es que saben que hay guerra. Y la gente sale de las casas, y la gente se esconde en las masadas, en los masicos, o huye hacia Cataluña o hacia Valencia. Cuando vemos las fotografías de Alcorisa o de Calanda, dices, pero aquí hubo 4 muertos. Si el pueblo, en Terro del Comte, Franco se propuso, un pueblo pequeñito, en la provincia de Teruel, en el Matarraña, propuso hacer un pueblo nuevo, o hacer una ermita, y eligieron una ermita. Les propuso esto por cómo había quedado. Hubo un muerto de uno que volvió de la masada a buscar el burro y le cogió el bombardeo allí, un muerto. ¿Por qué? Porque la gente lo sabía de Alcañiz. Esa es la diferencia que ocurrió en Alcañiz, y por eso esa cantidad de muertos. Bien, ahora veréis, pues, por eso he ido añadiendo cosas para que veamos cuándo es. Esta es la batalla que va a ser la de Aragón, y lo que va a ocurrir al final se ve mal, pero eso igual es para verlo, es que cuando empieza el 9 de marzo, el 15 de abril, las tropas franquistas entran en Vinaroz. El resultado es ese, que aunque no sepamos nada de guerra, lo entendemos perfectamente. Han separado Cataluña del resto de la zona republicana. La guerra terminó. Durará un año más, hasta el 1 de abril del año siguiente. Ya no había solución para los republicanos. La batalla estaba allí, ya no podían pasar ni armas ni nada semejante entre unos y otros. Bien, esto es lo que me interesaba para, antes de ver qué pasó en Alcañiz, entender cómo y por qué, ¿no?, en esta batalla.
Bien, los historiadores he pongo alguna cosa para que lo veáis. No nos inventamos las cosas. Estos son datos que yo encontré buscando el bombardeo y el libro que yo hice sobre la guerra civil en Aragón. Estos son datos de este tipo. Esto es justo Teruel, el primer día de la batalla, el 15 de diciembre, que en eso rojito que se mete ahí es que eso es lo que ese día han cogido las tropas republicanas. Estos son documentos italianos, están en italiano, no se ven, pero están en italiano, ¿no? Bien, o esto es justo el 31 de diciembre, como ya han cogido toda la zona y han dejado justo el centro de la ciudad, que todavía no lo han cogido, no lo cogerán hasta el 6 de enero. ¿Ven? Con estos mapas los historiadores podemos hacer las cosas, no nos las inventamos. O documentos en los que pone cuántas bombas cayeron, cuántos vuelos hicieron, qué aviones, y hasta allá a la derecha me pone que hubo un accidente y me pone quiénes murieron. No solo nos fiamos solamente de palabras, no solamente de la memoria personal, tenemos que buscar los datos. Y esto cuesta tiempo. Que los escribidores, que se llaman historiadores, César Vidales, Píos Moas y compañía, no han pisado un archivo en su vida. Esto lo he preguntado, ¿eh? Esto ya está un archivo, oye, ¿alguna vez ha estado aquí Píos Moas y me echaron a reír? No, aquí no viene nunca, no viene nunca. El avance de la batalla de Aragón, el avance fue así, día a día, cómo fueron tomando, y los bombardeos más o menos tendrían que ver con ese tipo de avances, ¿no? Y cuando se para, ya al llegar a Alcañiz, entran las tropas italianas, la madrugada del 13 al 14 de marzo. Ahí se va a paralizar un poco porque han mandado llamar las tropas, llegan las primeras que llegan a la división de Lister, y llegan justo para paralizar, y hasta que el llegar unos poquitos kilómetros les costó más de 15 días. Y además no cayeron, sino que al caer por los flancos se tuvieron que retirar las tropas de Lister. Pero eso es otro tema. Pero para que veáis que los historiadores no nos inventamos las cosas, ¿no? Este es un documento que lo he enseñado pocas veces. Este es el documento de lo que Franco tuvo que pagar, está en billones de liras, al ejército, al Estado italiano, solo por la aviación. Aquí hubo 79.800 italianos, es decir, 80.000 italianos. 80.000 italianos. Se habla siempre del oro de Moscú. ¿Cierto? Absolutamente cierto. Había que pagar lo que mandaban. Franco fue en este aspecto bastante mal listo, consiguió precios bastante más baratos y demás. Pero hubo que pagar a los alemanes y hasta la mitad de los años 60 hubo que pagar a los italianos. Esto no suele decirse. La memoria para esto no va. Da para otras cosas, pero no da para decir que hubo que pagar lo uno y lo otro. No suele salir este tipo de documentos. Vayamos al bombardeo, que no hay que extenderse en ese momento. Esta es la ciudad de Alcañiz. En aquel momento, ciudad, porque somos ciudad, no somos villa, somos ciudad. Una población en aquel momento sobre 9.000 habitantes. Lo que ocurría es que habría un mínimo de 3.000, 4.000 más por estar en retaguardia, las tropas, los mandos, la caja de reclutas, distribuciones, intendencias, 3.000, 4.000 más por lo menos. En refugiados también había mucha gente. Estaba ahí. Os podría explicar Alcañiz en este momento. La fotografía está hecha el 3 de marzo a las 4 de la tarde, 4 y 10 de la tarde, a más de 4.000 metros de altura. Lo digo por la calidad de la fotografía. Lo digo por la calidad de la fotografía. Bien, mandan 15 aviones Savoia, los más grandes que tenían los italianos, que participaron todavía en la Segunda Guerra Mundial, los Savoia Marchetti, y eran 3 escuadrillas, 5, 5 y 5, separadas por 200 metros. Iban en formación de V, es decir, uno delante, 2 detrás y 2 más atrás. No es que formaran una especie de garzas o patos volando, no. Estaba muy bien estudiado, es decir, si uno cae las bombas aquí, el otro las tira un poco más abiertas y el otro un poco más abiertas, es decir, con una pasada hacen bastante más daño que si fueran en fila. La cosa es bastante clara. Detrás iban los otros y detrás los otros. Esto al principio me costó porque a mí me llegaban a contar que había habido varios bombardeos, que había habido varias pasadas, que tardaban. Claro, hasta que ves la documentación y dices, me contaban y me decían la verdad, pero no es exacta. Fueron como 3 golpes separados por segundos unos de otros, pero se paraba uno y empezaba otro, porque así llegaba la segunda escuadrilla y la tercera escuadrilla. Esto se ve muy bien, porque en esa primera escuadrilla
se ven, creo que veis las bombas, lo veis desde la entrada de Alcañiz, se ven las bombas. Quiero que veáis ese campo de fútbol, porque estaban haciendo instrucción los soldados, ¿me oís, no? Estaban haciendo instrucciones. Después de la batalla de Teruel hubo muchísimas bajas. Lister dijo que tuvo más bajas por congelamiento que por disparos, y hubo que reclutar a otras quintas, cogieron al 40 del 27, siempre cogían dos. En primer lugar solían coger las demás mayores, es lógico, porque han hecho la mil, saben disparar, saben formar, saben cómo cargar un fusil, y luego a los más jóvenes. Y esas quintas, las que correspondían a la que en lugar de caja de reclutas, estaban haciendo instrucción para después distribuirlos en los diferentes lugares. Bueno, pues había dos lugares en Alcañiz, en ese momento había soldados de instrucción. Ese y otro, el cuartelillo que está encima de la plaza, una zona abierta donde estaban las escuelas, también las escuelas públicas. Bueno, pues desde los aviones vienen de Logroño, salen de Logroño, pasan por Zaragoza y llegan a Alcañiz. Esta es la carretera de Zaragoza a Alcañiz, entrada a Zaragoza a Alcañiz. Este es el puente de entrada a Alcañiz, es el castillo, es la avenida Aragón y aquí está el hospital. Pues, así como van llegando al pueblo, van soltando las bombas. Por eso la parte de la ciudad, la que más habitantes tenía en aquel momento, es la más castigada. Esto es la primera pasada de la primera escuadrilla. La segunda pasa por prácticamente el mismo lugar, pero debían ir un poquito más hacia la derecha y coge los mismos lugares. Ya no se ve el campo de fútbol, ya desaparecido. Y coge ese otro lugar. De tal manera que va haciendo daño y va cogiendo parte del castillo y ya para el otro lado. Y la tercera pasa por el mismo lugar, pero llega hasta más lejos. Va a coger hasta el hospital, va a poner gente en el hospital. Va a poner gente en el hospital. Bueno, esto es solo una cosa. 3 pasadas, ya está. Ahora viene la mala suerte. Había unos 40 refugios antiaéreos. Todas las ciudades tenían refugios, lo había mandado el gobierno de la República, también el franquista, porque sabían lo que había habido desde el principio por los bombardeos iniciales en Madrid, y entonces mandan a hacer refugios. Sé por gente que estaba allí que el campo de la torre de Edicea, que estaba a unos 6 kilómetros de Alcañiz, era el punto más alto, en la carretera de Caspe, vieron los aviones y avisaron. En la torre gótica de la iglesia estaba la sirena y estaban unos soldados. Avisaron, porque me lo contó un chaval joven que estaba allí jugando con los soldados, lo vieron y avisaron. La sirena no sonó. ¿Qué pasó? En medio no tenemos ni idea. Estaban dormidos, estaban de juerga, no se enteraron, no sonó la sirena, con lo cual nadie pudo ir a los refugios. Segunda mala suerte, ¿dónde cayeron las bombas? En esos lugares de la glorieta, del cuartelillo, del campo de fútbol de Caolines y demás, pues son 50, son un número de muertos que no conocemos ni conoceremos nunca. Me acaban de decir que hay dos personas, ahora hermanas de una anarquista de la época, que murieron sus familiares en Alcañiz, el bombardeo, me lo acaban de decir ahora mismo. Nunca encontraremos a las personas, sé el por qué, pero es igual ahora. Entonces fue mala suerte. Cayó en una casa en que estaba la farmacia militar, sacaron 33 cuerpos de una sola casa, había un montón de soldados distribuyendo cosas. Es que fue mala suerte. Es que en la glorieta estaban los niños jugando, cayeron niños, es que había mujeres fregando, es que se cargaron mujeres, es que en el cuartelillo había una escuela, y es que cayó al lado de la escuela donde estaba en el campo de recreo, mirando a los soldados como hacían instrucción. Es que fue mala suerte. Fue un jueves a las 4 de la tarde, un día precioso, sin nubes y sin nada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurrió, pero el bombardeo de Alcañiz es casualidad, mala suerte, fecha, lo que queramos. ¿Cuántos muertos hubo? Yo de palabra siempre digo lo que me contó la persona y las personas que conocían lo que lo hizo. El oficial de juzgado que mandaron a contar los muertos, los que estaban reconocibles, los llevaron a una iglesia, la iglesia de San Francisco, que hizo de morgue, y él, después de salir 3 veces a vomitar, cuando pasaba de 500 dejó de contar. Pero no contamos a los que no llegaron allí, que eran piernas, brazos o cabezas que le fueron llevando. Pero yo no tengo este documento. Yo sé lo que me dijo y lo que me dijeron los que contaron esto, pero yo no tengo documento. Como historiador jamás escribo esto. Siempre digo que fueron más de 250. Ya sé que me quedo corto, pero yo no puedo
puedo demostrar más. Estamos hablando de uno de los grandes bombardeos en número de muertos de la Guerra Civil Española. Me atrevo a decir que solamente hay 2 que lo sobrepasan. Bueno, pues esto nos lo callaron, lo quitaron, ¿no? Esto es cuando ya se iban, Alcañiz ha desaparecido del mapa. Son, no recuerdo ahora mismo, hace tiempo que hice el trabajo, pero 150 casas destruidas, más el hospital, más un montón de edificios públicos y demás, ¿no? Lo que sí que decir es que los italianos fueron, por supuesto, aviones italianos, aviadores italianos, mecánicos italianos, bombas italianas. Sabemos a quién apoyaban. La orden venía prevista, si no dada ese día, venía prevista porque está en su planificación el general Quindelán. Cuando alguien manda, porque en el parte que los tengo, del bombardeo pone claramente objetivos al italiano: bombardamento paese de Alcañiz, bombardeo del pueblo de Alcañiz. No hay cuartel específico, no se especifica. No hay ningún lugar, no hay ninguna fábrica, no hay ningún puesto de mando, no hay nada. La orden es bombardeo del pueblo de Alcañiz. Iban a por el pueblo. Cuando alguien da esa orden, sabe perfectamente que derribará edificios y sabe quién está dentro de los edificios. Esto es lo que ocurrió. Esto es una masacre, un asesinato cometido porque lo cometió. No fue el único en la guerra. Este es el nuestro. Un bombardeo que esa memoria tan importante durante el franquismo, este no lo nombró nunca. El libro se titula Alcañiz 1938, bombardeo olvidado, donde por cierto el título tiene bastante que ver el añorado Eloy Fernández Clemente. Nadie conocía, pero es que en Alcañiz casi nadie conocía. Luego fue curioso que me decían: oye, José María, ¿sabes que lo que pones en el libro es verdad? Me alegro que lo reconozcas. Es que mi abuelo, que nunca había hablado de esto, lo cuenta. Es que sí pasó así, él estaba aquí, estaba allá, estaba... Sí, no se sabía, nunca habían querido hablar. No habían querido hablar. Yo la novela en que después novelada cuento el bombardeo, la guerra y el exilio y los campos de refugiados y demás, en novela histórica, que es lo único que los jóvenes pueden leer, así de historia, seamos francos. Aquí estamos algún profesor de historia, sabemos lo que cuesta leer historia, pero una novela histórica parece que es un poco más, ¿no? Bueno, pues se tituló El dolor del silencio. Ese no hacer memoria, pero los propios que lo sufrieron lo contaban. Es muy duro. A un amigo mío, un compañero mío le dije: oye, tu madre sé que estuvo en el bombardeo. Y me dice: no te va a dejar, no te contará nada. Y le digo: tú pregúntale. A pocos días me dice: oye, José Mari, que sí, con una condición: que estemos presentes mi hermano y yo, porque nunca nos lo ha contado y nunca más lo contará. Estuvimos presentes los tres, me contó lo que yo quería, le pregunté lo que yo quería, y sus hijos estaban con la boca abierta escuchando lo que estaban escuchando. Nunca más lo contó. Por ejemplo, ese silencio, ¿no? Ese silencio que hicimos después. Bien, ahí tenemos algunos datos y demás de los derrumbes. No hay demasiada fotografía de la época, pero algunos sí son céntricos. Esto lo conoce Alcañiz. Es la plaza del mercado, detrás de la plaza de España, frente de la iglesia, la plaza del mercado, se quemó ahí. Esto se ve muy bien en esta fotografía, que es una cosa, me costó. Veis que hay un humo negro, que es diferente del blanco. ¿Veis? Pues bueno, pues eso es las consecuencias que tuvieron aquí. Conseguí que el que llevaba el camión me lo explicara. Había aparcado un camión lleno de bidones de gasolina en esa plaza y se fue con un amigo. Y claro, no sabemos si cayó una bomba allí mismo o fue por ¿cómo se llama? Esto me lo sabía. Por simpatía o cosas de ese tipo, al colocar el calor. Bueno, allí desapareció, que sepamos por lo menos desapareció un niño. Porque había dos niños jugando, uno apareció muerto y el otro que estaba a su lado no apareció nada de él. Debió quemarse del todo, ¿no? Bueno, aquella casa se quemó, murió gente dentro quemada, la gente viendo cómo ardía no podían subir. Bueno, pues las tragedias que vemos en Gaza las podemos imaginar aquí. Pero yo solamente quiero decir una cosa, por favor, mirad en Gaza, mirad en Ucrania.
3 muertos, 7 muertos, 15 muertos, 30 muertos, menos ayer, que fue por otro motivo, ¿no? Aquí es que estamos hablando de 500 muertos. Es que fue mucho, la magnitud del bombardeo de Alcañiz fue tremendo. Bien, y lo dejamos aquí ya porque hemos venido y ya está. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José María. Vemos que, como nos has demostrado, hubo mala suerte, pero también hubo muy mala idea, que decimos aquí. Bueno, entonces, para finalizar este acto, Ana Pola y Teresa nos van a leer unos poemas. De Miguel Hernández. Que vienen los lentos, los ávidos, los fúnebres, los aéreos carniceros, que nunca su tenebroso vuelo podrá ser confundido con el de los jilgueros. Que asaltan las palomas sin hiel, que van sedientos de sangre, de cuerpos, que el mundo no es el mundo, que el cielo no es el cielo, sino el rincón del crimen más negro, Que han deshonrado al pájaro, que van de pueblo en pueblo, desolación y ruina sembrando, removiendo, que vienen con sed de cementerio, dejando atrás un rastro de muertos. que ven los hospitales lo mismo que los cuervos, que nadie duerme, que nadie está despierto, que toda madre vive pendiente del silencio, del ay de la sirena, con la ansiedad al cuello, sin voz, sin paz, sin casa, sin sueño. Que nadie lo olvide ni un momento, que no es posible el crimen, que no es posible esto, que la tierra nuestra quieren, que tierra les daremos en un hoyo, a puñados, que queden satisfechos. Que caigan, que fuego. De César Vallejo. Al final de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. De Blas de Otero. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Pues muchas gracias por vuestra asistencia
y por vuestra solidaridad, y sabemos que seguís con nosotros y que vuestra lucha es la nuestra. Gracias.